¿Qué tal, queridos amigos? Qué obediente se ha vuelto nuestro gobierno respecto a las líneas que traza la Casa Blanca. Ya en México no podemos hablar de su símil, Los Pinos. Ahora hay que hablar del Palacio Nacional, en donde se encuentra radicando la familia presidencial. Pero qué débil se ha mostrado también nuestro gobierno cuando el señor Trump, para retirar el 5% de aranceles sobre nuestros productos, firmó un acuerdo soterrado con el canciller Marcelo Ebrard con el objeto de que México parara a los inmigrantes centroamericanos que vienen a nuestra patria. Ya sé que hubo un enorme descuido al principio de este gobierno en el sentido de que los inmigrantes nos rebasaron. Nos rebasaron desde antes de que comenzara el gobierno de López Obrador, en los finales del abyecto régimen de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, no se hicieron las cosas bien. Tal parecía que se quería crear un problema esprofeso para que reventara la administración entrante. Y casi lo logran, porque allá en Tijuana ya se convirtió en una especie de isla de inmigrantes centroamericanos que incluso han subido videos diciendo y desafiando a los mexicanos que ya eso es territorio hondureño y hasta cantan el himno de Honduras todas las mañanas. Esto no se puede permitir, esto se debe frenar. Pero también hay que entender que México siempre ha sido una nación en donde se ha dicho que cuanto esclavo entre a nuestro territorio, lo dice el artículo segundo, por ese solo hecho merecerá ser libre. El segundo artículo de la Constitución. Y claro que así debe ser, pero no siempre lo es. Sobre todo cuando el señor Trump decidió que México era el responsable de la inmigración, sin darse cuenta, o dándose cuenta, pero pasándose de vivo, de que las desigualdades que se han creado en Centroamérica son en gran medida el resultado de eso que tanto aborrece Andrés Manuel López Obrador, el neoliberalismo. Por lo menos desde el punto de vista discursivo, este asunto lo trata todos los días, los efectos del neoliberalismo. Pues bien, esos efectos sirvieron para empobrecer más a los centroamericanos, para evitar que tuvieran mayores oportunidades de empleo, para reducir el poder adquisitivo de quienes vivieron o viven bajo este sistema neoliberal y para provocar, como ha ocurrido, la emigración hacia los Estados Unidos. Muchos de ellos han querido quedarse en México y han tramitado su derecho a ser residentes de nuestro país, pero otros más, muchos más, se han ido por donde vinieron, pero no por tierra, sino por aire. Los llevan en avión con muchas comodidades, en aviones militares tan grandes como el famoso avión José María Morelos, que sigue pagando su renta, su alquiler por almacenamiento en California al ritmo de 1 millón de pesos diarios aproximadamente. Habiendo tenido un hangar construido ex profeso aquí en la Ciudad de México, en donde hubiera podido permanecer el avión en tanto se vendía. Fue inexplicable que se llevara a California. Esto es algo que también tendrían que decirnos los grandes funcionarios de la Cuarta Transformación. ¿Por qué no aprovechar el hangar que ya se tenía y ahorrarse 1 millón de pesos diarios que tanta falta nos hacen a los mexicanos para construir obras de infraestructura? No se trata de ahorrar, no se trata de ser austeros. ¿Por qué tirar el dinero de esta manera? Bueno, esa es otra cosa. Lo importante es que hay aviones que sí pueden transportar hasta 100 centroamericanos a sus países de origen, sobre todo Honduras, en donde el expresidente Manuel Zelaya sigue teniendo muchos gatos en la barriga contra el canciller Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard se casó con la embajadora
de Honduras de entonces, de cuando era Manuel Zelaya presidente, y pues esto Manuel Zelaya no se lo perdonó a Marcelo. Y de ahí viene gran parte de este origen deleznable de la invasión multitudinaria, sobre todo de hondureños a nuestro país. Pero Estados Unidos nos obliga a devolverlos. Estados Unidos nos obliga a hacer un dique. Ese es el acuerdo que se logró para evitar que se ahorcara y se asfixiara nuestro comercio. Vamos para atrás. Ahora el presidente López Obrador, exige que se regule la venta de armas a través de la frontera. Y eso me parece que está muy bien, pero no es suficiente. No es suficiente, porque lamentablemente con esta situación del arribo de inmigrantes de otras nacionalidades a la frontera norte, se ha colapsado también la inmigración de los mexicanos, que son parte de la segunda fuente de ingresos, no, de la primera fuente de ingresos. Antes era el petróleo, pero ya le ganaron al petróleo, que son las remesas internacionales que mandan estos indocumentados, mal llamados indocumentados, porque es un término peyorativo, a estos mexicanos sin pasaporte, por decirlo de algún modo, mandan a sus respectivas casas en el medio rural, sobre todo en el Bajío, en Guanajuato, en Zacatecas. Ahí es donde está, digamos, el mayor número de personas que emigran y que envían dinero para mantener la estabilidad social de nuestro país en estos tiempos de catástrofe económica, que no es culpa de Andrés Manuel López Obrador. Es una catástrofe que viene desde hace bastante tiempo generándose, pero que, si no se toman las medidas adecuadas, nos va a estallar, sobre todo si se niega lo que es evidente, que hay una inestabilidad, que la economía está frenada y que el riesgo de recesión existe realmente. Si esto no se asimila, si no se reconoce, estaremos en un peligro mayor. Pero yo espero que las cosas marchen mejor cuando se den cuenta de que hay que tomar medidas extraordinarias. Los del gobierno, los de la Secretaría de Hacienda con su nuevo titular, Arturo Herrera. Es necesario que se tomen medidas de emergencia. Es necesario, sí, que los mexicanos entendamos que tenemos que poner también de nuestra parte, que no todo lo va a resolver el gobierno. Que si en este momento es necesario dejar de comprar en los Estados Unidos, hagámoslo. Esa es nuestra parte dentro de la Cuarta Transformación. No le dejemos todo el paquete al gobierno. También nosotros tenemos responsabilidades. También tenemos deberes. También tenemos, sí, el derecho de cuidar nuestra soberanía poniéndonos por delante. Es decir, aplicando la razón. Digámoslo siempre, con cero cobardía.